Bueno, si gustan comenzamos con la clase de hoy, que es precisamente ya como una clase de, bueno, de conocer cómo se usan los modelos para realizar un currículum o un diseño de programas, ¿no? En este sentido, también sería esta nuestra última clase. Ya de aquí ya no se dejarían trabajos, ya solamente se... se terminaría con esta clase, ¿sale? Es como nuestra clase de recapitulación. Bien, el tema que vamos a ver hoy es la técnica Delphi, ¿no? Que es precisamente una técnica que en este caso específico se usó para hacer investigación en este sentido del área de la salud, ¿no? Es importante tener en cuenta eh, la investigación y una investigación de calidad debido a que, bueno, en este aspecto específico, pues estamos hablando de la salud, ¿no es cierto? Y debe de haber una rigurosidad científica en este sentido de la investigación. En el caso de la educación, también cuando se realizan cuando se realizan estas nuevas propuestas de programas, nuevas propuestas de currículum, ¿no? Del cambio curricular, pues es evidente que también es algo realmente importante y necesitamos de un método científico que me pueda dar eh, precisamente el camino o el método de acuerdo a la investigación que ya hemos hablado en otros espacios, en otras clases, ¿no? De que no solamente se hace un cambio curricular nada más por las necesidades o los caprichos de alguien, ¿no? Ya lo explicábamos también en la clase pasada con respecto a estos bachilleratos regionales que en realidad no funcionaron, ¿no? Y justamente lo platicábamos también el día lunes, me parece, con respecto a estos programas en el caso de química y en el caso de electricidad, me parece que comentaba su compañera Gise, ¿no? De que a lo mejor si están más cerca o la posibilidad de llegar a usarla eh, es mucho más factible, digamos, porque está cerca Xicoténcatl o hay más posibilidad de viajar mucho más rápidamente. En ese sentido, eh, no sé si se usó en ese programa, en el programa de bachilleratos regionales, si se usó algún método o si solamente estaban viendo qué es lo que podían ir incrementando, ¿no? Que pareciera que eso fuera, ¿no? Entonces, con respecto a los métodos de investigación que en este caso se aplican al diseño de propuestas curriculares o propuestas de programas, no es el único método. Hay muchos otros métodos que se utilizan para realizar estas investigaciones y que realmente sea funcional en el aspecto educativo para pues en este caso para la nación, ¿no? Para el país. La lectura trae un poco de historia, ¿no? De dónde viene el método, quiénes fueron los primeros que lo utilizaron, ¿no? Porque el método Delphi es un método de un proceso de estructuración de un proceso de comunicación, ¿no? Porque realmente se hace en ese sentido de la comunicación entre los individuos para poder resolver un problema complejo, ¿no? En este caso, la educación en nuestro país sí que es un problema complejo y bueno, se necesita resolver, se necesita resolver pues atendiendo a la complejidad del mismo, ¿no? Y
En este caso se puede trabajar con premisas, que es con respecto a las disciplinas no exactas, a las disciplinas no exactas, con respecto a los juicios subjetivos y con respecto a la calidad del juicio subjetivo grupal. Es decir, no solamente se da una opinión, sino que esa opinión pasa por varios procesos para que se tome la mejor decisión posible. Bueno, no sé si alguna de las dos quisiera participar con respecto a al tema en cuestión. Es un tema, digamos, muy complejo, pero que no lo vamos a trabajar tanto, sino más bien vamos a intentar dilucidarlo. Vamos a intentar dilucidarlo para que nos quede como un ejemplo más claro de cómo se hace un diseño curricular, ¿no? O una propuesta de trabajo, tomando en cuenta, claro, todas eh, pues las explicaciones que hemos visto a lo largo de este tema, ¿no? Que pues un diseño curricular no se puede hacer de la noche a la mañana, sino lleva todo un proceso, lleva expertos, lleva investigación, etcétera. Bueno, adelante, compañera Gise. Bueno, como bien lo menciona, el, el planteamiento de un diseño curricular o el diseño curricular Ujú, eh, es un proceso. Como mencionábamos en la clase pasada, se requiere una investigación ujú, de, de su evaluación, así como quienes los van a elaborar sean expertos ujú. que tengan ese conocimiento y pues investiguen más para pues que estos programas sean los más idóneos Ok, o efectivos. sí. El método Delphi nos dice que era implementado más en el área médica. Ujú. Me viene a la mente una serie que se llama Good Doctor, me parece, Ah, ok, sí. donde los diferentes casos que se van tratando hay ciertas problemáticas con bueno, son referentes de un caso que es complicado, porque si llegan a hacer una cosa y muere, pues los van a demandar, Ujú, o si llegan a hacer otra cosa y ella y las pacientes, no sé, reaccionan de otra manera, pues también los van a demandar. Entonces, ujú. se juntan tanto los abogados, los directivos del hospital y, no sé, un cardiólogo, diferentes especialistas Ujú, para tratar el caso. Unos brindan sus ideas, no, más bien su conocimiento con respecto al tema ujú. y pues se va complementando. Claro. Y ya pues dicen, no, es que si hacemos esto va a pasar esto. Entonces vamos a se llega a un consenso, a un acuerdo en el cual, ok, vamos a hacer esto. Esto va a tener ciertas consecuencias y estas otras consecuencias, se toma en cuenta todos los aspectos relacionados con el tema y Ujú. pues se llega a tomar ciertas decisiones y pues se implementa, no sé, en este caso era la operación. Aquí en el ámbito educativo es lo mismo para desarrollar un currículum o planteamiento de un currículum. Es correcto. ¿No? Entonces, como lo dice, se requiere que todos los especialistas con respecto a educación se sienten a compartir su conocimiento, sus desacuerdos y sus perspectivas sobre el tema. Claro que esos conocimientos tienen que estar fundamentados en algo y pues se lleva a cabo así el planteamiento o el desarrollo curricular, es decir, lo que se necesita para la educación. Ujú, Bueno, yo así lo entiendo, ¿no? Donde varios expertos se sientan y plasman tal vez en un documento qué es lo que se requiere, como ahora, por ejemplo, cuando estuvo el secretario de Educación
en la pandemia, ay no, Esteban Moctezuma, cuando se sentaron pues a ver cómo era que iban a enfrentar la pandemia, ¿no? En la educación a distancia. Entonces, no solo él estuvo ahí y dijo, pues se va a hacer esto y se va a hacer esto, no. Se sentó con varias personas, tal vez de los diferentes ámbitos, incluso de diferentes escuelas, para que se sentaran y pues vamos a elaborar un plan que funcione y que dé respuesta a la problemática de la pandemia, ¿no? Entonces hubo muchos tal vez estaban de acuerdo, muchos no, muchos otros no. Sin embargo, pues se llegó al acuerdo o en consenso se planteó pues esta educación a distancia por medio de la tele. Entonces eso fue como se utilizó de cierta manera el método de Delphi para el planteamiento de dicha problemática que se estaba presentando y darle solución de cierta manera en conjunto. Nos mencionaba ahí en la lectura que que es mejor hacer utilizar este tipo de métodos, ya que no solo un experto es el que está solucionando un problema. Claro. Como hemos visto, el solucionar los problemas se solucionan más fácilmente de manera conjunta, porque todos tenemos perspectivas diferentes y conocimientos diferentes. Entonces, al unirlos, pues ya puedes decir, no, tal vez tiene razón él, podemos hacer esto y el otro, ¿no? Entonces, creo que eso es lo del método. Ok, muchas gracias. Sí, de hecho, bueno, sí, obviamente nosotros lo vamos a entender de esta manera, ¿no? Claro que el ponerlo en práctica ya es otra cosa, ¿no? Ya es otra cosa. Es cierto en este ejemplo que nos pones con respecto a este proceso de la pandemia, en el sentido de cómo se va a resolver la educación, cómo se va a seguir llevando la educación si es que los niños no pueden ir a la escuela, ¿no? Si hay un proceso de guardarse en casa, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tuvo que haber una reunión, tuvo que haber un espacio, ¿no? Donde pudieran resolver de alguna manera o en este sentido de manera emergente este problema de la pandemia. De hecho, los que estábamos dentro de estos espacios educativos se nos habían dicho, nos vamos a ir en marzo 20, me parece que el 20 de marzo salimos y seguramente en mayo ya regresamos. Pero se alargó, ¿no? Se alargó. Y también otros procesos educativos, como por ejemplo usar estas tecnologías. En el caso de nosotros, cómo es que usamos estas tecnologías para poder, pues eso, seguir avanzando en este proceso educativo, ¿no? Ahora, es cierto que no es del todo viable, ¿no? Es cierto que no es del todo viable, pero es lo que todos tenemos en casa. Es decir, el 95%, 97% de la población en nuestro país tiene una televisión y el 95%, 97% de la población tiene una televisión, digamos que se conecta por la televisión pues gratis, ¿no? Entonces ese es otro proceso que se hace, ¿no? Se envía esas señales a las televisiones de las casas de las personas en los espacios comunitarios. Ahora, como les decía, esto es un proceso que no está, digamos, bien pulido. Por eso es que este proceso tendría que ser un proceso interactivo, ¿no? Es decir, en el caso del método Delphi, una de sus características es que es interactivo. ¿Qué significa?
¿Qué significa ser iterativo? Pues precisamente significa que es un proceso donde se elabora, se refina, se mejora un proyecto o una iniciativa, un producto educativo, un proyecto educativo, ¿no? Y usan estos proyectos de desarrollo iterativo, es decir, que primero los crean, luego los prueban, les hacen revisiones, los siguen probando hasta que quedan satisfechos con el resultado final. Es decir, iterativo significa que regresan y regresan y regresan y regresan a revisar precisamente estos en el caso específico de la educación, esta educación, ¿no? Lo cual tendría que ser de alguna manera lo que se debería de trabajar en el proceso educativo. Y este proceso educativo nunca podría tener fin debido a que siempre estamos en proceso de aprendizaje. Y por desgracia o por fortuna, la educación está cambiando con respecto a las nuevas tecnologías, con respecto a las nuevas formas de aprendizaje, con respecto a las nuevas teorías, con respecto a la globalización, es decir, con respecto al caminar del mundo, ¿no? En ese sentido, nosotras no podríamos haber seguido nuestra formación superior si no hubiera sido por estas alternativas que buscamos. Pero bueno, muchas gracias por tu participación. Le daríamos la oportunidad a la compañera Bere. Compañera Bere, ¿nos quieres comentar algo sobre este modelo Delphi y lo que te deja? ¿Cómo lo podrías, comparar con la realidad o con una experiencia? Compañera Bere, ¿está por ahí? Bueno, supongo que tiene algún problema con su conexión. Compañera Itzel, ¿te gustaría comentarnos algo? Bien, bueno, en el momento en el que puedan, nos comentan, ¿sale? Bueno, parte de sus características de el modelo Delphi, ya comentamos que se encuentra este proceso interactivo, ¿no? Que es el de seguir trabajando con respecto a ese mismo proceso hasta que se genera la satisfacción. En este otro sentido del anonimato, las respuestas que se dan con respecto al anonimato son con respecto al problema son anónimas. Ahora sí, compañera Bere. Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante, ya te escuchamos. Bueno, la lectura nos mencionaba sobre este método, donde, así como lo hablamos en la clase pasada, la participación de los expertos es muy importante. En la clase pasada, pues todos acordamos que los expertos pues son como la base principal para que vean los factores que benefician o que perjudican a nuestro programa o a nuestro plan de trabajo. En la lectura nos decía que más que nada el método se basa en la comunicación.
la comunicación de estas personas que se encargan de analizar un problema, un caso o un programa. Nos decía que algunas de las desventajas o ventajas, como se puedan tomar, es que al momento de que cada experto comparte sus ideas va a haber contradicciones, por así decirlo, porque cada quien pues va a tener su punto de vista, como lo hemos visto, incluso nosotras en nuestras clases, algunos estamos de acuerdo en algo, algunos no, Claro. y ahí es donde se debaten las ideas. Ok. En el caso del analizar un programa educativo es lo mismo. Nos decía que los expertos pues son más que nada aquellas personas que recogen la información y la analizan, aunque una de las desventajas también puede ser el tiempo que se tardan, porque me parece que eran 40 y tantos días. Ujú. Entonces, pues sí es mucho tiempo, pero me acuerdo que hubo una lectura donde igual veíamos algo parecido y en total de la revisión, la toma de decisiones, la retroalimentación, la corrección de un programa, Ajá. nos mencionaba en una lectura que era alrededor de un año, Es entonces correcto. pues el proceso es largo, viéndolo de la forma que lo queramos ver es largo, porque Ujú. siempre va a haber esas, tal vez no puntos malos, pero sí puntos que se pueden corregir por algo un poquito mejor. Claro. Entonces ahí es donde tal vez se tarde un poco más, aunque pues es mejor que se tarde el proceso para aceptar un programa a que acepten un programa en 2 días y ni siquiera esté bien revisado, por así decirlo. Sí. Entonces, pues ahí está la importancia de estos métodos, de estas formas de evaluar los programas, de tomar en cuenta todas las ideas de las personas que saben del tema, porque en la clase pasada eso comentábamos, incluso me Ujú. acuerdo del ejemplo que nos dio Gise, en donde nos decía que pues cuando llegó la persona que conocía más del tema, pues se dio cuenta del error que estaban cometiendo. Claro. Entonces, pues ahí, aunque podamos decir que nosotros como pedagogos podemos ver esos errores en los programas, como tal aún expertos, que Ujú. podamos pues recabar esa información, analizarla y corregirla de la manera en que la hacen las personas profesionales. Entonces, pues solo pues resaltar eso. Nos mencionaba como tipos, ámbitos que nos Ujú. decía del el método, ¿cómo se llama? Bueno, el político, donde lo basaban en la política, donde Ujú. pues es lo mismo la toma de decisiones, aunque pues también se basa de del punto de vista de muchas personas para poder llegar a una conclusión, por así decirlo. Claro. En alrededor de toda esta materia nos hemos dado cuenta que no es solo, aunque ya lo sabíamos, no es solo evaluar, Ujú. sino que es tomar en cuenta la postura en la que están las demás personas, Ujú. la no sé, tal vez los paradigmas que existen en cada una de las personas y todo eso crearlo como un conjunto para que se pueda llegar a una conclusión, a una decisión definitiva, Ujú. a el ponerlo en una balanza, porque ahí nos decía que deben de estar bien equilibradas. Entonces, sería, no sé, ponerlo en una balanza donde veamos qué es lo que va a beneficiar más, qué es lo que no aporta y qué es lo que se puede, cuáles son las ideas que se pueden a lo mejor mejorar un poquito más entre todos para que las puedan poner en práctica. Ok.
Ok, muchas gracias, Bere. Sí, creo que esto solamente nos viene a completar lo que ya hemos venido trabajando en este periodo del cuatrimestre, ¿no? Es cierto que sí, como bien lo dices, no sé si sea la palabra correcta, como esta balanza y para ver lo que realmente nos va a servir en este sentido de la educación, ¿no? Y ya lo hemos hablado, no estandarizar el todo, o a lo mejor en este sentido, sí es difícil hacer un programa o un currículum para cada parte específica de nuestro país debido a la extensión del mismo. Sin embargo, bueno, hacerlo más flexible, ¿no? Para que lo podamos adecuar a nuestros espacios educativos. En ese sentido, siempre es importante, bueno, como bien lo comentabas, nosotros los que estamos aplicando el currículum, ¿no? Los que aplicamos ese programa dentro de las instituciones educativas, nos damos cuenta que hay algunos errores o que hay algunas cosas que no están del todo bien, pero que bueno, sí es cierto que nos falta posiblemente como esa categorización de o cuando menos como ese espacio donde pudiéramos platicar eso que nosotros hemos vivido como incorrecto, ¿no? Bueno, ¿qué nos queda a nosotros en ese aspecto? Pues lo que nos queda es intentar resarcir eso que no tenemos del todo, eh, digamos, o no estamos de acuerdo del todo y buscar una solución a ese inconveniente. Si tuviéramos esa posibilidad de hacer feedback, que es precisamente una de las características también del el método Delphic, estaría muy bien porque nosotros podríamos comentar lo que nos pasa desde acá, desde la aplicación, a los expertos para que lo tomaran en cuenta. Bueno, este feedback es muy importante en todos los sentidos y en todas las investigaciones, ¿no? El feedback no es otra cosa más que preguntar o después de la aplicación de algún programa dar precisamente una retroalimentación al que está implementando ese programa, ¿no? Lo que pasa justamente con nosotras, ¿no? Cuando nosotras compartimos un tema, por ejemplo cada una de ustedes está aportando algo, es decir, está dando un feedback con respecto al tema de acuerdo a cómo lo entendimos, ¿no? Dice Gise, citándola aquí, dice ella, bueno, al menos yo así lo comprendo, ¿no? Y en ese sentido, como lo decía también la compañera Bere, hay veces que nosotras aquí en estos debates que hacemos no nos ponemos de acuerdo, no estamos de acuerdo con algo, ¿no? Pero gracias a ese feedback, gracias a esos comentarios, a ese debate, se crea un espacio donde se llega uno a acuerdo. Que es posiblemente la cuarta característica, de este método, ¿no? Que ya se consensan todas las respuestas y de todas las respuestas se hace una sola respuesta del grupo y entonces se implementa, ¿no? Se intenta implementar. Bueno, con respecto a cómo llevar a cabo esta técnica. Bueno, ya hemos visto nosotros en metodología de la investigación y en investigación educativa que lo primero que se necesita para hacer una investigación es precisamente tener un problema o nosotros como docentes somos los que observamos cuáles son los inconvenientes, cuáles son los problemas dentro de la institución, ¿no? Y buscamos entonces una solución para intervenir y en ese sentido viene la investigación. En el caso de el diseño curricular a nivel federal es lo mismo. A nivel federal se hace un sondeo de qué es lo que hace falta en este sentido de la educación, ¿no?
Porque si nos damos cuenta, no solamente hay un currículum general, sino hay 4 o más currículums generales. Por ejemplo, el de preescolar, el de primaria, el de secundaria, el de preparatoria y en algún sentido el de la universidad, maestrías, doctorados, etc. ¿No? Y cada uno de esos programas o de esos currículums empezó primeramente con la necesidad de algo o con la necesidad de resolver un problema. Y en ese sentido, uno de los primeros pasos es precisamente la definición del problema que se va a tratar, ¿no? Y en ese mismo orden de ideas se conjunta a los expertos o a las expertas. Decía, me parece, Bere, se necesita precisamente a los expertos que sepan del tema, ¿no? Es decir, si vamos a hablar de matemáticas, pues bueno, deberíamos tener a un matemático, pero que ese matemático no solamente fuera matemático, sino que fuera pedagogo en matemáticas o matemática pedagógica, no sé cómo llamarlo. Es decir, que tuviera conocimientos también de pedagogía. Y en ese sentido, poder vincular estas ideas a la práctica dentro del currículum. Y así cada uno de los expertos, no solamente en diseño curricular, sino también los expertos en cada una de las materias, ¿no? Y en ese sentido se realiza un grupo coordinador, ¿no? Y ese grupo coordinador, obviamente aplicando esta resolución de la problemática, va a trabajar sobre el currículum. Lo decía Bere, se llevan 48 horas en ese proceso, pero en realidad en otras lecturas hemos visto que para un currículum y un currículum bien hecho, mínimamente se lleva un año, ¿no? Y en ese sentido, ese currículum debería de contener, de acuerdo a este método Delphi, este proceso interactivo. Revisarlo, ¿no? En alguna otra materia vimos algo como la reingeniería, ¿no? Es decir, a lo mejor ya tenemos un plan y programas, a lo mejor ya tenemos un currículum. Bueno, hay que hacer reingeniería sobre ese currículum, que también lo podríamos llamar como innovación, ¿no? Y en ese sentido, ese currículum es un proceso interactivo. Con respecto a la educación, siempre va a ser un proceso interactivo. Siempre vamos a estar regresando a revisar, a evaluar, etcétera. También es importante ese feedback, pero ahí el feedback tendría que ser, o la recuperación de algunos datos tendría que ser con las personas que están haciendo precisamente el currículum o esta propuesta, estas personas que son los expertos, pero con los que están aplicando el currículum, ¿no es cierto? Para que hubiera entonces una mejor retroalimentación, un mejor feedback. Y entonces las distintas respuestas se congeniaran o se unieran en una sola. Y en ese sentido, el éxito precisamente del método Delphi. Nos propone ciertas etapas, ¿no? La primera etapa es precisamente la definición del problema, ¿no? La creación del grupo coordinador que va a hacer la investigación, ¿no? Y en ese sentido, en la primera etapa, una vez que identificamos el problema que vamos a trabajar, buscamos este grupo de expertos y de ahí seguimos 4 etapas, ¿no? Digamos que la primera etapa es la etapa 0. Y en la etapa 1 es donde se va a plantear la pregunta a los expertos, ¿no? Se plantea la pregunta a los expertos y el grupo coordinador lo que hace es integrar cada una de las respuestas, ¿no? De los expertos, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su nivel de expertise, de acuerdo a su profesión, ¿no?
En ese sentido, la segunda etapa del método Delphi. La primera etapa, perdón. La segunda etapa, una vez que ya se respondió el primer cuestionario, se hace un segundo cuestionario, se hace una segunda pregunta que tiene mucha relevancia o que tiene mucha... mucho parecido a la primera, ¿no? Donde también se reciben y se integra con esas respuestas un tercer cuestionario, ¿sale? Fíjense cómo estamos siendo interactivos, ¿sale? En la etapa 3 hacen el mismo, responden el cuestionario de la etapa 3 o las preguntas de la etapa 3 y las recibe el grupo coordinador para que finalmente las integre, las analice, saque la información, genere los resultados y los cuantifique, ¿no? Si nos damos cuenta, estas 4 etapas, o bueno, 5 desde la etapa 0, nos da una idea de una investigación cuantitativa, ¿no es cierto? Una investigación científica. Para finalmente, en la etapa 6, aquí no la menciona, pero lo vamos a llamar etapa 6, hay un informe final. Es decir, todo eso que nosotros ya investigamos, que ya resolvimos, se informa a la comunidad. En ese sentido, tendría que estar precisamente en este cambio de currículum, esta modificación del currículum, tendría que hacerse precisamente estos pasos, ¿no? Estas preguntas. No justificar cosas, como ya lo he mencionado en otros espacios, ¿no? En el caso de la reforma educativa del 2013, donde ya sabemos que fue una reforma punitiva, ¿no? Impuesta, y donde se justificó la privatización de la educación, ¿no? Es decir, se sacan ciertos artículos, se sacan ciertas entrevistas, obviamente rebuscadas, se sacan ciertos... ¿cómo se les llama a los videos que te explican algo? Se me fue el nombre. Bueno, no me acuerdo, pero por ejemplo, el que hizo Loret de Mola de Panzazo, no fue otra cosa más que la justificación de que la educación en nuestro país estaba terrible y que era por culpa de los profesores. Claro que ahora nosotras nos damos cuenta que hay muchas más cosas en juego. La educación no puede ser una educación de calidad solamente por los profesores o las profesoras que en ella participen, ¿no? Que en ella interactúen, sino que debe de haber interacción entre varios entes que conforman a la educación. Por ejemplo, uno de esos entes son las políticas educativas, ¿no es cierto? Si no hay buenas políticas educativas, pues obviamente no va a haber una buena educación. La administración educativa, ¿no? Es otro ente que debe de estar ahí presente. Los profesores o la SEP en sí, y los alumnos y la comunidad en general, los padres de familia. Y en ese sentido solamente se presenta un aspecto, los profesores. ¿Para qué? Pues específicamente para que, podamos despedir a los profesores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son los que están haciendo mal el trabajo. Es decir, son los que no enseñan bien. Pero sacan profesores que no les pagan bien, ¿no? Que están en lo más escondido de las comunidades y que intentan sacar adelante a sus alumnos, pero que no tienen los medios desde la política educativa, ¿no? Para ayudarles. Y en ese sentido, pues no es posible del todo hacer un aprendizaje significativo. En ese sentido, refiriéndonos a este documental, ya me acordé, a este documental,
solamente aquellas personas que no comprenden del todo la educación, como los ejemplos que poníamos en la clase pasada, ¿no? De que se le preguntaba a una alumna que por qué iban a hacer un manual de juegos, mejor que se pusiera a enseñar las vocales. No se entiende ese concepto de por qué se usa lo lúdico para el aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido deberíamos de ver la educación como un todo, ¿no? Y en ese sentido también la investigación o el método Delphi con respecto a el currículo, ¿no? Bien, bueno, creo que nos queda claro. No sé si Itzel estés por ahí y quieras participar o le vamos cerrando aquí. Coméntame o enciende tu micrófono. Bueno, creo que entonces más o menos esto de alguna manera muy parca, de alguna manera muy sencilla, nos damos cuenta de lo que es el método de Delphi, ¿no? De cómo es que se deben de utilizar esta metodología precisamente para el aprendizaje o para la creación de nuevos planes y de nuevos programas. Bien, yo terminaría aquí. No sé si alguna de ustedes quiere comentar algo con respecto a este tema. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. De mi parte. Ok, muchas gracias, compañero. Bueno, entonces le vamos a dejar por aquí y ya nos veríamos entonces el día miércoles. Ya voy a avisar para que estemos allá el día miércoles en la universidad. ¿Sale? Pues nos vemos, que tengan una bonita tarde y nos saludamos. Hasta luego.